El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente, que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es estos evangelios que no sabemos lo que en esta predicación de esta parábola, lo que habían entendido realmente los fariseos, los sumos sacerdotes. Solo entendieron que se hablaba de ellos, pero por la parte final, cuando dice que se os quitará a vosotros el reino de Dios, se dará a un pueblo que produzca frutos. Esta última parte la entienden, va por ellos y ellos quieren ir contra Jesús, pero no entienden el resto de toda la parábola. Y es una parábola que habla de Cristo mismo y del proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Bueno, era el pueblo de Israel, Jerusalén representada, pero en el fondo todo el pueblo de Israel es esta viña, que este propietario, que es Dios mismo, la hace, la cultiva, cava en ella el lagar, construye la torre, la arrenda a los labradores es el pueblo de Israel, y se marcha lejos. Y va enviando a unos que vayan a buscar el fruto. Estos son los profetas. El pueblo de Israel es esta viña, los profetas son los que van a buscar cada generación los frutos de la viña, y una viña que no da frutos. Y dice que a unos los apalean, a los profetas, a otros los matan, a otros los apedrean. Y dice que finalmente envía el propietario, Dios mismo, al hijo, a su hijo. ¿Y qué hacen con el hijo? Pues lo matan. Y lo matan, curiosamente, sacándolo fuera de la viña. Es toda una profecía. Es Jesús que lo sacan de Jerusalén y lo matarán a las puertas, pero fuera, aunque hoy el lugar de la crucifixión está dentro del actual Jerusalén, pero estaba justo fuera de la Jerusalén en tiempos de Jesús. Lo sacan de Jerusalén y lo matan. ¿Qué tiene que hacer con estos labradores? Pregunta a Jesús. Y la respuesta del pueblo y de los fariseos, que no han entendido nada de la parábola, es pues matarlos. Y están hablando de ellos mismos. Y en el fondo es así: el que se pone contra la voluntad de Dios en todo, incluso quiere matar al Hijo de Dios. ¿Qué queda? Nada, el exterminio. Dios es la fuente de la vida y es la vida con mayúsculas. Quien no está con la vida está con la muerte. No les queda nada. Y entonces viene la profecía. Y la profecía es doble. La piedra que desecharon los arquitectos,
Jesús, desechado por el pueblo de Israel, es la piedra angular, es el fundamento absolutamente de todo lo que es la fe, porque es Dios mismo hecho hombre que viene a nosotros, y ese es un milagro patente, que Dios se haya hecho hombre en Cristo. Y la profecía continúa: por eso se os quitará a vosotros el reino de Dios, se dará a un pueblo que produzca frutos. Ese pueblo es la Iglesia. Pero cuidado, que la Iglesia produce siempre frutos, pero no en todos los lugares. Por eso hemos de estar muy atentos los cristianos de todos los lugares a dar fruto, porque si no somos absolutamente prescindibles si no damos fruto. Si no somos del Señor no somos nada. Es un poco lo que pasaba con aquella gran iglesia, la iglesia de San Agustín, donde él, como patriarca del norte de África, tenía muchas más diócesis que el mismo Papa como patriarca de Occidente. Y de todo aquello no quedó casi nada. Hoy en día quedan poquísimas iglesias en el norte de África. Todo fue invadido, y en el fondo fue por esa falta de correspondencia a la gracia. Si nosotros hacemos lo mismo, la Iglesia tenemos la certeza que durará hasta el fin de los tiempos, pero no en cada lugar. En cada lugar dependerá de si respondemos cada uno de nosotros a la gracia, con la conversión que se nos pide continuamente, con la fe, con la esperanza y con una caridad sincera.